Y bienvenidos a su canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo. Esta es la segunda parte de nuestro diálogo exponiendo a los falsos apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y viendo las características de los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Tenemos a mi hermano Nicanor, a mi hermano Sultán, allá en el este de los Estados Unidos, y también al hermano, también en Estados Unidos, al hermano del este. Adelante, mi hermano Nicanor, usted nos iba a dar un texto en el cual vamos a empezar esta segunda parte. Es todo suyo el micrófono, hermano Nicanor. Adelante. Buenos días otra vez en esta segunda parte. Estamos hablando de las características de los apóstoles de Jesucristo. Y hablamos de los apóstoles auténticos que el Señor Jesucristo en su tiempo, en su momento, Él eligió para el propósito que Él los eligió. 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus. Así les dijo el Señor Jesucristo. Yo os he elegido a vosotros, los 12, para que estén conmigo allá, y ustedes serán también, estarán en un trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Y los otros dos apóstoles, el apóstol Bernabé y el apóstol Pablo, que fueron también elegidos para los gentiles. Nosotros vamos a hablar de esas características de las cuales en este tiempo los 3 apostoletes de la secta La Luz del Mundo, que los hemos hallado mentirosos. En la primera parte los hallamos mentirosos porque mostramos las herejías y las mentiras que ellos dijeron en su momento. Por ejemplo, el que está encerrado por delitos sexuales, él dijo que era inocente primero, después dijo que era culpable, ahí ya está mintiendo. Lo hemos hallado mentiroso. Y el juez también lo halló mentiroso porque le dijo que era culpable y era un depredador sexual, habiendo dicho él que no era culpable al principio, y eso es perjurio. Entonces los hallamos mentirosos. Ahora vamos a ver, continuando con este punto, este tema, de las características de los apóstoles de Jesucristo. Bien, el primer texto base para este tema es el siguiente, y de aquí vamos a hablar los 4, y vamos a ampliarlo con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, pero para que no me vayan a denunciar de que estamos manipulando la escritura, voy a leer desde el número 1. Dice el texto así, Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero tomar nada más el versículo 3 y 4 como base para nuestra plática. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y les doy oportunidad a ustedes que expresen, que hablen y que vuelvan a iniciar. Es un capítulo nuevo, es un podcast nuevo, una segunda parte, así que este es mi inicio de este podcast. Bienvenido, mi hermano del este, nuevamente. Siempre es un placer tenerlo en este canal y no me canso de decirlo. La verdad es de que
siempre da unas aportaciones muy buenas, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto que el hermano Nicanor decía que los apóstoles nunca se dieron la gloria a ellos mismos, sino que siempre señalaban al blanco perfecto que es Jesucristo. ¿Usted lo cree de esta manera, hermano del Este? Adelante, es suyo este canal, este micrófono. Buenas tardes, un saludo especial a la audiencia y al hermano Adel por permitirnos este espacio y poder llevar nuestra voz a aquellos que aún siguen sin voz, aquellos que todavía siguen siendo víctimas de la manipulación y de la coerción en la secta mal llamada La Luz del Mundo. Totalmente de acuerdo con el hermano Nicanor. Ahora, en esta segunda parte, estamos siguiendo el mismo tema con el que habíamos abierto en una segunda parte acerca de el texto de Apocalipsis 2:2, que se ha aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. En la primera parte abordamos varios puntos sobre las características de los verdaderos apóstoles de Dios, apóstoles de Jesucristo, de las Escrituras, y estos que se dicen, y vuelvo a recalcar, se dicen, porque una cosa es que yo pueda decir muchísimo. Yo recuerdo que mi abuelita tenía un verso muy común. Ella lo repetía siempre y hablaba sobre el periódico y decía, es que el periódico aguanta con lo que le pongan. Entonces, yo traslado ese verso a la luz del mundo. La luz del mundo podrá llenarse la boca y hablar tanto de su apóstol. Una cosa es que lo digan y otra cosa es que realmente el que dicen ellos ser apóstol y defender que es apóstol, lo sea. Nadie toma una honra que no sea para sí. ¿Por qué la luz del mundo insiste en seguir doctrinando a sus miembros que tienen décadas de ser miembros y a los nuevos en seguir diciendo de que ellos tienen un enviado de Dios, apoyándose bíblicamente? Si me podía dar la referencia, hermano Nicanor, del texto otra vez, por favor. Hebreos 2. Fue Hebreos 2, del versículo 3 y el 4. Leyó desde el 1, pero se enfocó del 2 y el 4. El 3 y el 4, perdón. ¿Lo puede leer otra vez, hermano Nicanor, por favor, para poder enfocarnos bien y ir con la ayuda de Dios, ir analizando este texto? Ok, como lo vamos a decir para la audiencia, voy a tomar del 1 al 4, pero el 3 y el 4 son los referentes en este caso. Adelante. El tema que dice la Biblia en el capítulo 2 dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Este texto, la luz del mundo, nunca en 40 años, nunca lo tomó, nunca lo predicó, nunca lo dijo. Pero yo, en el conocimiento que Dios me dio, en mis explicaciones, cuando llevaba la oración, cuando llevaba el punto de doctrina, cuando llevaba dominicales, porque se iba el ministro y me dejaba a cargo de la iglesia, yo llevaba dominicales y cuando era un punto referente a esto, yo tomaba ese texto. Pero ellos nunca lo han tomado porque sus apóstoles mentirosos no tienen ninguna señal,
ni tampoco Dios ha testificado nunca que son enviados por Dios. Adelante, hermano. Muy bien. Aquí caben varias interrogantes, varias preguntas. ¿Cuáles muertos revivió Aarón? ¿O Samuel? ¿O Nazón? Es más, en una de las prédicas de Nazón, Joaquín, él decía de que esa no era la misión de él, que él no había sido enviado para hacer milagros. Entonces, estos apostolitos de la luz del mundo, ellos dicen ser apóstoles cuando les conviene, para seguir alimentando a su membresía, seguirles dando las píldoras de adormecimiento, simplemente para explotarle a la gente sus recursos, para explotarle a su membresía sus recursos económicos, sus capacidades intelectuales, para tener la masa que ellos necesitan para el pan, tener ellos la levadura que ellos necesitan para hacer crecer la masa. Nos damos cuenta de que la luz del mundo le miente y le miente y le miente a su membresía, y lo hace con el objetivo simplemente de engrandecer más el negocio y la empresa familiar que ellos tienen. No encontramos por ninguna parte de que estos pseudoapóstoles tengan características como los apóstoles de las Escrituras, que podían levantar un cojo, que podían darle vista a un ciego, que inclusive podían revivir a un muerto. Ninguna de estas cosas, si lo estamos viendo, de que la gloria de Dios se manifestaba a través de los apóstoles, dice que aún con la sombra, los enfermos, dice que se curaban. ¿Cuánto hemos visto nosotros? Hermano Nicanor, usted tuvo 40 años, el hermano Víctor estuvo a cerca de 30 años, yo estuve a cerca de 20 años en la luz del mundo, no sé cuántos, bueno, el hermano Ader nació y creció en la luz del mundo. Que yo recuerde, yo nunca vi a Samuel hacer ningún milagro. Lo único que recuerdo de Samuel es hablar y decir de que Dios lo había enviado. En una ocasión se atrevió a decir de que él le pedía a Dios de que todos los pecados de la iglesia se le recargaran a él, que él tomaba esa responsabilidad como un hombre común y corriente, un hombre nacido de mujer, un hombre que se le ha comprobado que también tuvo violaciones, cantidad de violaciones a jovencitas en su tiempo. Decirte que él va a cargar con los pecados de la iglesia. Un hombre que permitió tantas veces que le cantaran, que le hicieran bailes hawaianos, que llevaba jovencitas a que le cantaran y le bailaran. Un hombre que permitió que le llevaran grupos de mariachis. Un hombre que permitió tantas fiestas, las mejores comidas. Un hombre que permitió o que pedía carros de lujo, casas en las montañas. Un hombre que se sentaba a la mesa y que nadie podía comer de los ministros hasta que él no empezara a comer. ¿Por qué tanta gloria para sí mismo? ¿Cómo es de que él permitió todo eso? Es que era un hombre que se creía Dios, un hombre que se creía mayor que Jesucristo. Y sus ministros también lo enseñaban a la iglesia así. En una ocasión tuve la oportunidad, yo creo que el hermano Nicanor, el hermano Ader se acordarán de Cornelio Mosquera.
el papá de Leví Bosqueda. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí. Bueno, este sujeto, este individuo, este hijo del diablo, porque no me queda otro título que llamarle, y no importa que ya se haya muerto, estará muy castigado en el infierno por haberse atrevido a decir estas palabras. Él estaba haciendo una comparación en una escuela dominical, diciendo, explicándole a la iglesia de que ungido, Mesías, quiere decir ungido o enviado de Dios. Entonces, él aplicaba esos textos acerca del Mesías a Samuel. Y decía de que Samuel, como era enviado de Dios, para ellos era enviado de Dios, se le podía llamar Samuel Cristo. ¿Con qué objetivo creen ustedes de que este ministro explicaba eso en una escuela dominical? ¿De dónde proviene el cristianismo? ¿De dónde se deriva este término de cristianismo? Cristianismo de Cristo, que inclusive la escritura da testimonio en el libro de los Hechos, donde dice de que fue en Antioquía primeramente donde se le llamó cristianos. Y eso de que en ese entonces que era el que gobernaba el Imperio Romano, se les empezó a llamar para identificar a los que profesaban ese tipo de religión. No fueron ellos los que se autonombraron cristianos, no, fueron los de afuera los que les empezaron a señalar, estos son cristianos, de un hombre que se decía ser Jesús. Y estos de la luz del mundo, como saben de que el cristianismo es una de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo, le querían adjudicar al disque apóstol de ellos, Samuel Cristo. Haciendo la comparación de aquel Jesús, Cristo, de aquel enviado de Dios, que era el Hijo de Dios, pues como él era Jesús Cristo, pues también le podemos llamar Samuel Cristo, haciendo comparación como el Hijo de Dios. Vean ustedes hasta dónde han sido capaces las herejías de la luz del mundo. ¿Cómo es posible que hasta este tiempo todavía se le siga engañando al mundo entero de que ellos tienen a un apóstol enviado de Dios, siendo este hijo del otro mentiroso que se autoproclamó apóstol en 1964? Y siendo el que se declaró o se autonombró apóstol, hijo también de aquel que se inventó aquella mentira diciendo que Dios le había hablado en 1926. ¿Cómo pueden ellos sostener? ¿Cómo puede la secta, la luz del mundo, sostener de que ellos son una iglesia de Cristo, son una iglesia de Dios, con todas estas herejías que ellos le predican a su membresía? Adelante, mis hermanos. Bueno, yo quiero mencionar nuevamente el texto que leyó nuestro hermano Nicanor en Hebreos 2, desde el 3 nuevamente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y aquí el 4, donde Dios, para que aquellos que oyeran la doctrina, aquellos que escucharan el Evangelio, supieran que venía de parte de Dios, dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según
su voluntad. Entonces, aquí yo lo entiendo, para que verdaderamente sea creíble que lo que prediquen, lo que hablen, viene y es revelado por Dios, tiene que haber una manifestación. De lo contrario, se consideran como cualquier hombre sencillo y común. Y para ello, yo quiero mencionar en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 8, donde Cristo envía a 70, ¿verdad? E igual manera, Él les da una orden a ellos y les dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos en aquella que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. He aquí, una vez más, una orden o una manifestación de alguien cuando el Espíritu de Dios los envía, cuando el Espíritu de Dios les dice qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y sabemos que cuando el Espíritu de Dios mora en ellos y realizan todas estas cosas para manifestar que son verdaderamente enviados por Dios, dice en el 17 del mismo capítulo, porque dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces ahí vemos que cuando hay alguien que el Espíritu de Dios los dirige, los envía, ellos dan unas manifestaciones, realizan milagros, realizan prodigios, realizan sanaciones para manifestar que verdaderamente Dios, el Espíritu de Dios, los ha enviado, de la cual nunca, hasta donde yo he sabido, simplemente puras fábulas de que se realizaron, pero no ha habido testigos visuales de que supuestamente ellos hicieron milagros. Ni los mismos beneficiados dizque de esos milagros han testificado que fueron sanados por Aarón o por Samuel o por Nazón. Entonces, bueno, sabemos que Nazón no hizo ningún milagro porque le llevaron a un hermano enfermo y a Daniel, al hermano Daniel, y pues nunca pudo realizar ese milagro, ¿verdad? Pero según yo escuché que Samuel realizó milagros, cosa que pues nunca, hasta la fecha, yo nunca he oído que la persona que se benefició, el hermano o hermana que se beneficiaron, nunca han testificado que fue real, que fue verdad. Entonces, hermano Víctor. Cristo. Heme aquí. Hermano Víctor, siguiendo con lo que se está diciendo, solamente un pequeño comentario. Samuel no fue capaz ni tan siquiera de sanar a su propio hijo, que Correcto. él mismo mandó mandó a accidentar o casi a quitarle la vida. Bueno, yo en mi opinión propia, yo puedo decir, no lo hizo, aunque lo hubiera podido hacer, porque no le convenía. Sabemos que no le convenía que su hijo estuviera sano y en sus 5 cabales, porque sabemos que fue su enemigo. Entonces Sí, no pero le convenía sanarlo. siguiendo de que si es apóstol y digamos en el supuesto de que no hubiese sido así, aunque no le convenía, pero si era apóstol para la iglesia, si era apóstol y para todo mundo, el hijo de Samuel pues estaba enfermo, y ¿por qué no lo curó? Correcto. Adelante, hermano Víctor.
Hermano Nicanor. Hermano Ader, ¿algún comentario? Si no, para continuar yo. Sí, hermano, continúe, los estoy escuchando y ahorita al terminar usted doy mi comentario. Gracias, hermano, adelante. Ok. Para todos los hermanos que nos van a escuchar, que están en la luz del mundo todavía, estamos hablando de las características de los apóstoles. El texto bíblico es Hebreos 2, 3 y 4, versículos 3 y 4, basado en lo que el apóstol San Pablo está diciendo a los hermanos de Jerusalén. Porque el apóstol San Pablo recibió la revelación de Dios y de Jesucristo para predicar ese evangelio. Y eso fue lo que él enseñó y lo que él dijo. Sin embargo, nosotros encontramos en este tema, para mí, este tema, yo recuerdo que el hermano de Lista Ley me preguntaba que qué tema, y luego él me sugirió un tema que era este. Y yo le dije, hermano, vamos a hablar del tema que ya preparamos nosotros. En ese momento noté que él se medio dijo, bueno, está bien, pues ustedes ya lo eligieron, pero era el mismo tema, las características de los apóstoles de Jesucristo. Entonces, nosotros coincidimos mentalmente, espiritualmente, como le quieramos llamar, que estábamos en el mismo canal. Dios nos ayudó a tener el mismo pensamiento. El hermano Víctor, que nos acompaña, el hermano Esteley. Entonces, ojalá que le sirva a los que están escuchando, porque estamos llegando al punto medular del tema, las características de los apóstoles de Jesucristo. Y ahí voy. Decía el hermano Esteley que Samuel no hizo ningún milagro, y es cierto. Lo que dicen que hizo son fábulas de las que Pablo habló, del apóstol Pablo dijo que el evangelio de Jesucristo no es según fábulas, pero aquí los apóstoles Joaquines sí ha sido a través de fábulas que han inventado ellos, y lo vamos a comprobar bíblicamente. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, poniendo una base bíblica para mi comentario, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 30. Dice, voy a leer un texto antes. Respondió Jesús y les dijo, San Juan 6, 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces los que estaban escuchando, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjense bien que ya había un conocimiento en el pueblo de Israel, o sea, en los judíos, en los israelitas. Todo profeta que envió Dios en aquellos años, todos los profetas hicieron prodigios y milagros. Moisés, por ejemplo, abrió el mar. Josué abrió el río Jordán. Elías resucitó al hijo de la viuda de Serepta de Sidón. Y así, sucesivamente, todos los profetas, Dios manifestaba a través de milagros y prodigios que Él los había enviado. Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que todo hombre de Dios tenía que tener señales y prodigios para ser aceptado. Acuérdense cuando estaba Elías enfrente de los 450 profetas de Baal, y en su oración, después de que, no les voy a leer la historia porque es larga, pero les voy a decir la oración de Elías. Decía, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, manifiéstate, respóndeme y manifiéstale a este pueblo que yo soy tu siervo. Es decir, y Dios descendió fuego
Dice, desciende fuego y consume el holocausto que he puesto. Y Dios descendió fuego porque él tenía que responderle al que él había enviado. Aquí vemos la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado, en el que Dios ha enviado. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ustedes saben, ustedes conocen la Escritura, los ex LDM y los que pertenecen a la luz del mundo también. No les voy a enseñar cosas que ya saben. Conocen muy bien la Biblia, conocen muy bien la Escritura porque es lo único que han oído, aunque no se las han explicado, pero hoy se la vamos a explicar. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo, desde el 1 si quieren, pero no quiero ser muy repetitivo en los textos, pero dice, San Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Fíjense bien lo que Nicodemo está diciendo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vean que aquel hombre que era maestro de Israel también sabía que el que hiciera las señales era enviado de Dios. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son las señales que tienen los hombres de Dios. Estamos hablando de Cristo ahorita. Ahora vamos a ver el testimonio del apóstol San Pedro. Hechos 2, 22. Dice el apóstol San Pedro, después de que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y puesto de pie él, empieza a hablar con aquellos que estaban presentes. Les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, acuérdense que estamos hablando de Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Quiero leer otra vez este texto porque quiero que se lo aprenda la audiencia que nos va a escuchar, porque es muy importante. Si el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que hacer milagros para que la gente lo recibiera, para que la gente lo aceptara como un enviado de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, la gente que estaba presente escuchando habían sido testigos de las maravillas, los prodigios que Jesús hizo en medio de ellos. Pero él les está explicando que lo que él hizo era por medio, que Dios lo hizo por medio de él, que Dios estaba testificando que Jesucristo era enviado de Dios a través de las señales, de esos milagros y de esos prodigios. Basándonos entonces en lo que el apóstol Pablo, lo que leíamos al principio del tema, en Hebreos 2, 3 y 4, que Dios testificaba juntamente con aquellos que llevaban esta salvación tan grande en sus labios, en sus palabras que eran la palabra de Dios, palabras de vida que Dios había enviado a través de ellos, pero que Dios tenía que testificar
con señales y prodigios de que Dios estaba con ellos, como estuvo con Cristo, como Cristo le dijo, o como Pedro le dijo a los israelitas que Dios estaba con Jesús. Voy a hacer una pausa para que ustedes digan algo. Adelante. Hermano moderador. Parece que se cayó. Se cayó el hermano moderador. Usted siga, hermano. Se le descargó su batería. Sí, no. Correcto. Bueno, hermano Nicanor, en el texto bíblico de San Juan, que es uno de los textos favoritos de la luz del mundo, ellos aplican este texto para el apóstol en turno. Cuando ellos dicen, esta es la obra perfecta, que creáis en el que Dios ha enviado. ¿Por qué la luz del mundo? Hermano, me permite tantito, perdón que lo interrumpa. Dice el hermano que se le descargó su teléfono. ¿Seguirá grabando? Yo creo que él ha de estar grabando desde su computador. No sé si... Sí, dice que se descargó su celular. Regresa en 5 minutos. No sé si seguirá grabando. Creo que sí. Pero adelante, hermano. Bueno, yo mientras, Sí, grabando. yo quería mencionar, si yo tengo una pregunta y duda, se puede decir, ¿por qué Samuel, siendo hombre de Dios y teniendo tantos colaboradores con él, que le eran sus brazos, sus ojos, sus piernas, y eran de mucha estima, supuestamente para él? ¿Por qué aquellos ministros que caían en enfermedad grave, que a muchos de ellos les causó la muerte, por qué nunca a ellos mismos él los sanaba, siendo que eran hombres útiles para él, de grande estima, de grande valor? ¿Por qué para ellos nunca hubo esos milagros? ¿Por qué para ellos nunca se obró de esa manera? Esa es mi pregunta. ¿Sigue ahí, hermano? Correcto, hermano. ¿Sí me escucha? Sí. Sígale usted, dígale. Miren, hermanos, la respuesta, hermano, Sultán 69, es bien sencilla la respuesta, bien simple. Simplemente porque no era enviado de Dios, no tenía facultades, y como no era enviado de Dios, pues tampoco podía hacer milagros. Él se agenció algo que no le correspondía. Entonces, con eso, perdón, hermano. Entonces, he ahí lo que yo quiero, mi punto es, con algo tan sencillo, he ahí una muestra de que realmente no era enviado de Dios. Volvemos al texto bíblico de Apocalipsis 2, y has probado a los que se dicen, una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que lo sea. Porque si él dice, él lo podrá cantar a los cuatro vientos, lo podrá sacar en todos los medios de comunicación, lo podrá escribir en todos los libros del mundo. Él podrá decir, yo soy apóstol. Pero al probar, si verdaderamente lo encontramos que es mentiroso. Y si es algo tan sencillo para poderlo entender, ¿por qué le cuesta tanto a los miembros de banca de la luz del mundo aceptar de que ninguno de los que se dijeron ser apóstoles en la luz del mundo desde más de 95 años desde su fundación
no es apóstol. Ahora otra pregunta. Voy a concluir, hermano. Y nosotros, tomando el texto bíblico de Apocalipsis 2, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Nosotros, un grupo de hermanos ex-LDM, nos hemos juntado, habiendo salido de la misma organización, de la misma secta, nos hemos juntado para también comprobarle a esos ministros y a esa membresía que ninguno de esos tres hombres es apóstol. Adelante, hermano Víctor. Hermano Sultán 69. Bueno, mi pregunta sencilla es, nuevamente, sabemos, como lo dijimos hace rato, Samuel no pudo sanar a su hijo, Asael, para demostrar que él era un hombre de Dios. Y como lo mencionamos, sabemos que no le convenía, porque como mencionan, pues era su enemigo. Ok, ya durmió o ya murió Samuel, ahora está Nazón, otro disque hombre de Dios. ¿Por qué él no hizo el milagro en su hermano? Si también él es hombre de Dios, ¿por qué en su hermano no pudo él también, aún en su propia familia, pudo haberlo sanado y evitarle que hubiera fallecido? Otra manifestación que se pudo haber hecho para haber mostrado que él era hombre de Dios. Ya no hablando afuera, a los ajenos, simplemente dentro de la misma familia, para beneficiar a la misma familia. ¿Por qué no hizo él esas muestras? Sabemos que él lo mencionó, lo dijo, que él no venía a sanar gente, él no venía a sanar a la carne, como dicen por ahí vulgarmente, boloni. Sabemos que era para desviar de la cuestión de que si era verdaderamente un hombre de Dios o no. Mire, hermano Sultán, hermano Ader y hermano Nicanor. Ustedes saben que un individuo se convierte en demagogo cuando habla demagogia, cuando trata de convencer a alguien de algo que no es verdad. Entonces, estos demagogos de la luz del mundo, por 95 años han tratado de convencer a su membresía y a todos aquellos que se dejan convencer de que ellos son enviados de Dios. Porque mire, si ustedes observan, si ustedes se dan cuenta, analizamos un poco esta parte, y yo pienso de que un buen estudio, un psicólogo nos podrá dar la razón en este sentido. Nuestro cerebro es como una máquina de grabar. Nosotros tenemos recuerdos desde que, en mi caso personal, desde que yo tenía 5 años. Y entonces nosotros hemos ido grabando nuestras neuronas, hemos ido grabando en nuestra capacidad cerebral acontecimientos de nuestra vida. Y entonces, si hasta este momento, después de 40 años, Nicanor no se le ha olvidado todo lo que aprendió en la luz del mundo, lo cual quiere decir, y a mí tampoco se me ha olvidado nada, lo cual quiere decir de que nos insertaron tanto ese tema, esa herejía de la elección en nuestra cabeza, porque existía una estrategia bien elaborada. Yo en algunas oportunidades, en otros podcasts en vivo que he hecho, lo he dicho. A nosotros nos metieron el tema de la elección, desayuno, almuerzo y cena. Porque fíjense cómo es el cerebro cuando uno está descansado del sueño de la noche,
y tu cerebro está bien descansado al día siguiente, cuando tú te levantas y lo primero que tú haces es recibir la misma prédica, vamos a orar por el siervo de Dios. Todos los días de nuestra vida, los 365 días al año, era lo que escuchábamos. En el desayuno, a la hora de la oración de 9, cuando teníamos la oportunidad y asistíamos. La oración de las 6 de la tarde. Los días domingos, cuando asistíamos a la escuela dominical y luego después al servicio. Siempre se nos estaba repitiendo la misma cosa. El varón de Dios. Si hoy tengo vida es por el varón de Dios. Mi casa está bendecida por el varón de Dios. Nos incitaron tanto ese fanatismo que a través de los años nos ha costado mucho trabajo a algunos sacarnos esa herejía de la cabeza. Al punto de que llegamos a creerlo tanto, al punto de llegar hasta tener miedo de decir de que si nosotros nos atrevíamos a decir algo en contra del varón de Dios, Dios nos iba a castigar, Dios nos iba a mandar una fuerte reprensión, como en ese entonces nos decía. Y nos damos cuenta de que simplemente fue totalmente una manipulación. Porque el tal apóstol no es capaz ni para curarse a sí mismo. Samuel, cuando cayó enfermo, a ver, ¿quién de ustedes recuerda que públicamente se haya parado un ministro a la iglesia y decirle, el hermano Samuel? Solo decían que estaba enfermo, pero no decían de qué. ¿Alguna vez le aclararon ellos la enfermedad de Samuel a la iglesia? ¿Por qué razón lo hacía? ¿Por qué razón la luz del mundo escondió la enfermedad de Samuel Joaquín cuando estaba enfermo? ¿Qué acaso existía una contradicción? ¿Qué acaso ellos visualizaban de que podía haber una disilusión en la membresía si ellos decían, Samuel tiene cáncer del pulmón? Bueno, y si es apóstol, ¿y por qué no se cura a sí mismo? Vean ustedes cómo el diablo astutamente esconde una cosa. Cuando les conviene, salen a decir que es apóstol. Cuando no les conviene, no dicen que es apóstol. Y los has hallado mentirosos. Entonces la respuesta es bien sencilla. Nosotros sabemos de que si ese hombre no hizo ningún tipo de milagros, si ese hombre decía que tenía revelada, y en la primera parte de este tema que estamos abordando nos dimos cuenta y hemos tratado, y eso que todavía falta muchísimo más, de comprobar de que estos pseudoapóstoles de la luz del mundo no son más que unos falsos y mentirosos, que lo que hacen es disfrazarse de apóstoles para extraerle los recursos económicos a su membresía. Y así han tenido engañada a la iglesia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes. Desde niños, desde jóvenes nos enseñaban que deberíamos de casarnos en la iglesia, que debíamos tener simiente, que deberíamos de crecer y que los niños a los 14 años hay que presentarlos. ¿En qué parte de la Biblia dice? ¿Cómo se sostiene bíblicamente de que en la luz del mundo presentan a los niños de 14 años? ¿Quién inventó eso? ¿Dónde está bíblicamente eso? Realmente la luz del mundo es un fraude. Hermano, fíjese. Dígame, hermano Ricardo. Precisamente estamos viendo las características de los verdaderos apóstoles de Jesucristo y los falsos, los que hemos hallado mentirosos y los que hemos visto a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hermano Ader, ¿algún comentario? Porque quiero hacer mi última aportación. Ok, mire, me acuerdo que había un epitafio, no sé si se acuerdan ustedes, dentro de la comunidad religiosa, que decía,
más o menos así, no la recuerdo del todo, ustedes tal vez la recuerden más. Decía que el Evangelio de Jesucristo fue predicado en aquellos tiempos por hombres humildes, hombres que no tenían educación, hombres pescadores. ¿Sí, sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, 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 claro. sí, claro. Ok, pues ese epitafio decía que se predicaba el evangelio de desprenderse de todo lo material y que lo único que ibas a obtener era persecución, era por la causa del Señor y que todo lo que se anhelaba era celestial. Ese era un epitafio que narraba lo que supuestamente la iglesia predicaba, era como el corazón de la doctrina, ¿sí? Entre muchas otras cosas, pero era un epitafio que te decía lo que se basaba fuertemente en la doctrina. Te Pero, ofrecía nada más, te ofrecía claro, nada más lágrimas y sufrimientos. así es, lágrimas y sufrimientos, eso es lo que se ofrecía. Pero ellos decían que era el desapego de las cosas materiales. Fíjese cómo es esto que no nos dimos cuenta en aquel tiempo. Nosotros decíamos, pues qué hermoso es que nos desprendamos de lo material para tener todo lo espiritual, pero los únicos que se desprendían de lo material éramos nosotros, ¿sí? Y los líderes, ellos hacían todo lo contrario, lo que nosotros nos desprendíamos, ellos se los acumulaban. Es algo contradictorio totalmente, que el que no se quiere dar cuenta es porque verdaderamente no quiere voltear, porque la realidad es que está presente, hermano Nicanor. ¿Cómo usted? Yo creo que esto tenemos que aterrizarlo con las mismas palabras de ellos. Yo pienso que Dios hizo la obra en cada uno de nosotros para creer en Jesucristo y para ya no aceptar tantas herejías de los Joaquines. Entonces los hermanos que están todavía dentro de la secta de la luz del mundo, yo pienso que no les ha amanecido, como dice el profeta. Pero nosotros también estuvimos de esa manera y tenemos que tener paciencia para que también a través de nuestras palabras, consejos, ejemplos y el respaldo bíblico, ellos también puedan comprender al Claro. final que están siendo engañados. Y qué bueno, ¿verdad?, que existen estos canales para que algún día, si los oyen, se atreven a escucharlos y se toman valentía y valor para obedecer la orden de que no deben escucharlos, pues las oigan, y ojalá y que Dios también haga la obra en cada uno de sus corazones como a nosotros. Igual, algún comentario antes de terminar. Yo quiero dar un texto y terminar con mi explicación de este día. Adelante. O continúo. Bueno, antes de que el hermano Nicanor termine con su texto, pues yo también quiero, este tema es muy amplio, es bastante amplio y nos falta muchísimo todavía más por qué hablar, más por qué sacar a relucir las mentiras y las falsedades de estos Joaquines. Yo quiero cerrar con esta parte, con el texto bíblico, que dice que las zorras tienen guaridas, tienen cuevas. Las aves de los cielos tienen nido, palabras del Señor Jesucristo. Y el Hijo del Hombre, decía el Señor, no tiene ni tan siquiera dónde recostar la cabeza. Fíjese la comparación. El Hijo de Dios, es donde habitaba la plenitud de Dios para darnos ejemplo a nosotros, para darle ejemplo a la humanidad de la humildad que existía en él, tanto como espiritual y humildad material, para que la gente no fuera a escandalizarse y decir, este hombre dice que es hijo de Dios y vive con lujos. Por eso es que él daba esas palabras y decía, miren, les pongo de ejemplo. Eso quiere dar a entender él. Les pongo de ejemplo. Las zorras, esos animales salvajes que andan allí,
Ellos, fíjese, tienen hasta cuevas. Las aves del cielo tienen nidos. Pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. No tengo casa. No tengo una morada, no tengo un lugar a donde sentarme, porque la vida del Señor Jesucristo en su ministerio, en los 3 años que duró su ministerio, Él anduvo predicando el evangelio y se movía de una parte a otra. ¿Y cómo es de que el Hijo de Dios fue capaz de alimentar hasta 5,000 personas en una ocasión a través de sus milagros que Él hacía? Y estos tipos, estos apostoletes de la luz del mundo, ellos sí pueden vivir en casas de lujos. Ellos sí pueden tener una casa en cada lugar donde está la secta, la luz del mundo. Lo primero que le enseñan a la iglesia es la casa pastoral y una casa para el varón de Dios. ¿Cómo es eso de que los apóstoles de la luz del mundo tienen que tener una casa en cada ciudad? ¿Y esa casa para quién pertenece? ¿De dónde sale el dinero para construir esa casa? La casa del este de Los Ángeles. Hay algunas casas que son palacios completos, casas llenas de lujo. Los apóstoles de la Escritura nos narra la Escritura. ¿Qué estaba haciendo Pedro y sus hermanos cuando el Señor les llama? Dice que estaban echando las redes, estaban pescando, eran hombres humildes. Ni modo que un pescador vivía como vivía Herodes en aquel entonces, que vivían en palacios, en casas de lujo. ¿Y cómo es de que los apostoletes de la luz del mundo se dan el lujo de viajar en jet privados? Tienen yates, casas de recreo allá en las montañas. En plena Santa Cena se van de viaje a gastarse miles y miles de dólares a mundiales como en el Mundial de Rusia. Hermanos de la luz del mundo que nos escuchan, abran sus ojos. Les han engañado, les han mentido a sus padres y ustedes son responsables que sus hijos estén siendo engañados y permiten de que sus hijos se vayan a los batallones cibernéticos, a esos batallones que ellos tienen, o que salgan o que los envíen a las obras como incondicionales, como antes se nos decía, y lo siguen haciendo. ¿Cómo permiten ustedes de que a sus hijas jovencitas sean violadas por estos apóstoles, por estos pseudoapóstoles, que los hemos estado comprobando y que no son más que unos falsos y unos mentirosos? Que nos comprueben bíblicamente, que nos diga la luz del mundo que el apóstol Pedro vivía en una casa de lujos. Si dice que los antiguos cristianos andaban en cuevas cuando estaba la persecución, los cristianos antiguos no vivían con lujos, con caballos de lujo, con carruajes de lujo. Y estos apostoletes de la luz del mundo con grandes cuentas bancarias, ¿qué acaso eso no es fácil entenderlo? ¿No es eso una ceguera espiritual que Satanás les pone para no ver más allá de lo que nosotros ahora podemos ver? Porque cuando yo estaba dentro de la luz del mundo fui convencido e inclusive fui partícipe de una ofrenda especial para comprarle un Rolls Royce a aquel tipo que decía que era apóstol, que era Samuel Joaquín. Quienes les hablan que estamos dando testimonio. Yo quisiera, hermano, recordar. Adelante, hermano. Perdón. Ya también para cerrar, yo quisiera recordar el texto que siempre nos mencionaban, también uno de los textos, cuando se trataba de ofrendar o de deshacernos de lo más valioso que tuviéramos, y nos daban el versículo donde habla de la parábola del niño rico.
del joven rico, cuando se le acerca al Señor y le pregunta, Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. Y él le contesta, yo los he guardado desde mi juventud. Correcto. Pero después dice que le menciona al Señor, anda y ve y vende todo lo que tienes Y dalo y a los dalo a pobres. los pobres. Y dice que se entristeció su corazón. Asimismo, ahora les repetimos ese mismo versículo. Vayan, a todos los Joaquines, vayan y vendan regalen sus riquezas, no que las vendan, regalen sus riquezas a los pobres, si realmente son de Dios y si realmente quieren su salvación. Porque como dijo usted, hermano Isteley, ¿verdad? No hagáis riquezas aquí en la tierra. Y eso es lo único que ellos están haciendo. Muestra que para ellos Dios no existe. Y vemos también, ya para cerrar, yo por último también, ya llevamos buen rato, también vemos los testimonios de cuando Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron encarcelados por causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Y por haber sido hombres de Dios y por haber predicado el evangelio y haber sufrido por causa de Cristo, al ser encarcelados, que el Señor mismo envía a su ángel y los rescata de las cárceles y los libra de esas prisiones. Ahora pues, Nazón Joaquín, ¿eres hombre de Dios? ¿Por qué Dios no te ha enviado su ángel para salvarte y rescatarte de las prisiones si supuestamente estás ahí por inocente? Pero hasta ahorita lo único que ha demostrado es que ha sido un depredador sexual, que ha adulterado, que ha abusado de menores, de gente inocente y que ha sacado hasta donde más no han podido de la iglesia, que con un corazón humilde han entregado sus vidas y han caído en las redes de estos depredadores. Eso es todo lo que yo tengo por decir el día de hoy, Le viendo y dando a agradezco. conocer que sabemos que no son hombres de Dios. Fíjese Dios les que hay, pague. Dígame. sí, disculpe, le agradezco y ahorita para el hermano Nicanor lo hemos hecho esperar un poquito, una disculpa hermano Nicanor, pero sí, a mí me gustaría también comentar, ya por último, que esas palabras que decían ellos, que somos pobres, pero vivimos como millonarios, como Exacto. ricos, es algo totalmente risible. Cachetada con Yo creo, guante blanco. así es, yo creo que después de esas palabras se fueron a reír allá atrás o quizás estaban comiendo, a alguien se le ocurrió, después de la carcajada dijo, ahorita me voy a parar y voy a decir esas palabras para que quede ahí, porque es algo muy risible que es imposible no darse cuenta, porque el apóstol Pablo decía que no le fui carga a ninguno de ustedes, el apóstol Pablo trabajaba él mismo, dicen los historiadores que él se dedicaba a hacer tiendas, sí, tiendas Tiendas de como de campaña. campaña. Entonces, él tenía su propio trabajo, sí, él tenía su propio trabajo. Él incitaba a que la iglesia ayudase al ministro que estaba ahí, porque que no lo dejaran solo, que lo ayudasen en su alimento, en su trabajo, en su familia. Pero el apóstol como tal, vivía por fe, no vivía de la fe de las demás personas. Adelante, hermano Nicanor. Bueno, yo de antemano me despido, hermano. Dios les pague, Dios les bendiga y esperemos que esto haya servido para todos los oyentes, ¿verdad? Gracias, Y hermano. para aquellos luz del mundo que todavía siguen ahí, no estamos atacando a la membresía, nuevamente aclaramos, no es a la membresía, no es a la iglesia en general, los de banca. Esto es simplemente para que abran los ojos, no se dejen engañar ya más, ya más. Es ahora tiempo de que despertemos. Dios les pague, Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad, herederos, y esperemos que sigamos adelante por esta lucha. Dios les bendiga.
Amén. ¿Continúo? Claro, Ok, hermano. está bien. Bueno, entonces, ya hemos explicado cómo hemos encontrado mentirosos a los Joaquines. A los 3 apóstoles Joaquines los hemos hallado mentirosos. Y como dice eh, el hermano que acaba de hablar, Sultán, nosotros no estamos hablando ni estamos en contra de la iglesia que está en la banca. No, nuestra lucha es contra la cúpula, contra los ministros que reciben el dinero de los hermanos de banca y se lo gastan y lo malgastan y que se han enriquecido durante estos últimos 100 años, casi 100 años, y han robado a la iglesia de banca. Le decimos con toda claridad, los han robado como nos robaron a nosotros también. Recapaciten, piensen, analicen y vean, acuérdense del texto que dice que nos han inculcado desde el principio. Yo me bauticé en el 82 y me empezaron a enseñar el texto de Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Así nos decían desde entonces. Entonces tenemos un derecho, como dicen, de hijos de Dios, de preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Pregúntense, investiguen. Hay redes sociales, véanlas. Ahí están expuestos todos los caminos. Las Sagradas Escrituras nos muestran cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Entonces, háganlo y Dios les va a ayudar. Dios no nos va a castigar. Eso no es pecado. Eso no es maldad, como les han dicho, que es maldad si ves las redes sociales. ¿Cómo vas a hacer maldad cuando te estás informando? Eso no es mentira. Es parte de la mentira que han enseñado en la secta de la luz del mundo. Ok, quiero terminar el tema con esto. Y hace días estuve escuchando 5 minutos, no aguanté más, en el canal de Páramo. Y lo único que escuché que decía él, un texto, Romanos 10, 13 y 14. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y dice, ¿y cómo oirán si a ver quién les predique? Aquí viene lo importante, verso 15, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hasta ahí. Yo escuché a Páramo que repitió como mínimo 5 veces a un pastor. El pastor estaba contradiciendo sus herejías y estos obviamente defendiéndose. Y le defendió diciéndole de esta manera, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Y le repitió más de 5 veces esta expresión del apóstol Pablo de Romanos 10:15, y creyendo él que con esto iba a ganar su pelea, porque eso es lo que piensan ellos. Pensaron que al dar el texto aunque el texto es la palabra de Dios, pero está mal aplicado, porque vamos a tomarlo conforme al tema que estamos. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Qué hizo Dios con sus enviados? ¿Qué le preguntaron a Cristo? Dice, ¿qué señal nos das para creer en ti? Nicodemo le dijo, nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. San Pedro dijo, varones israelitas, varón aprobado por Dios entre vosotros, con señales y prodigios
que Dios hizo a través de él, y ellos fueron testigos. Entonces, los apóstoles, decía el hermano Istaley, que recordando al apóstol Pedro cuando iba pasando y llegó a aquel lugar, y los enfermos eran tantos que el apóstol nada más pasaba por la lugar donde estaba la calle o lo que sea, y estaban tirados los enfermos porque había una epidemia, y la sombra del apóstol Pedro los sanaba, los curaba. ¿Por qué? Porque son las señales que Dios da para testificar que Él los ha enviado. Entonces, ¿por qué hoy en la luz del mundo no hay milagros, no hay prodigios? Porque es mentira que haya apóstol en la tierra de Jesucristo. Sí es apóstol, sí fue apóstol Aarón, sí fue apóstol Nazón, Samuel, y sí es apóstol Nazón, pero del demonio, porque predican mentiras. Y eso ya lo estamos probando hoy. Y como dijo el hermano de esta ley, reto a la cúpula a que venga y me diga que estoy equivocado. He iniciado una campaña a partir de enero de que voy a hablar en contra de todas las herejías que predica la secta La Luz del Mundo. Y estoy retando a la cúpula a que venga y me demuestre bíblicamente que estoy diciendo mentiras o que estoy equivocado. Por último, hay en internet pueden encontrar ustedes una explicación del máximo teólogo en estos tiempos de La Luz del Mundo. Se llama Daniel Núñez Ábalos. Este pastor tiene un doctorado en ciencias de algo de teología. De la teología, sí. Se me fue el arroyo en ese aspecto, ok. Pero él dio un tema que se llama señales de apóstoles. Y empezó a hablar de las señales de Pablo, de Pedro y de todos los apóstoles que están escritos ahí, las señales. Y cuando llegó a Samuel Joaquín, porque era el tiempo de Samuel, dijo, ¿qué había en Pablo? ¿Qué había en Pedro? Señales de apóstol. Y esas mismas palabras, sin tener las señales de los apóstoles, le aplicó a Samuel Joaquín. ¿Y qué hay en nuestro hermano Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo? Señales de apóstol, solo de palabra. Expuso esa expresión a Samuel, señales de apóstol, ninguna señal en 40 años que yo estuve vi de Samuel Joaquín, menos de Nazón Joaquín. Entonces, hoy estamos nosotros refutando esta herejía de La Luz del Mundo, de que Nazón, Samuel y Aarón no fueron ni son apóstoles, hablando del que todavía está vivo, pero encerrado, porque es un depredador sexual. Entonces termino yo mi explicación diciéndoles que ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Y los enviados de Dios, siempre Dios dio testimonio, como dice en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros según el Espíritu Santo les daba que hicieran. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Agradezco a mi hermano Herederos que nos invitó, y si nos posiblemente esto se hizo un poco largo porque somos 4 en este canal, en este día. Por eso se extendió, porque somos 4. Pero todos coincidimos porque el Espíritu de Dios nos asiste a los 4. Dios los bendiga. Amén, hermano, le agradezco. Es una gran verdad lo que usted dice, toda esta circunstancia que ha pasado, pero me gustaría decir al hermano del si tiene algunas palabras, si no, para empezar a despedirnos.
Sí, mi hermano, yo quiero despedirme con unas frases y con un ya basta. Esta frase me gustaría compartirla. Madurar es desarrollar la capacidad de decir la verdad sin tener ningún miedo a las consecuencias. Vuelvo y repito. Madurar es desarrollar la capacidad de decir la verdad sin tener ningún miedo a las consecuencias. No tengo miedo de decir la verdad. Y si por decir esta verdad me acusan de apóstata, si por decir esta verdad me dicen que soy un loco, si por decir esta verdad atentan algún día contra mi vida, si por decir esta verdad me separan de la familia, si por decir esta verdad me siguen calumniando o vituperiando, de todo eso lo hago con alegría y con felicidad, porque sé que mi voz ayudará en algún momento a alguien a despertar. A los miembros de banca les digo, ustedes mismos díganles ya basta de mentirnos. Cuestionen a esos ministros que los engañan. Y a esos ministros manipuladores les digo, ya basta de tanto engaño y de tanta mentira, solamente para llenar sus bolsillos y para llenar los bolsillos de una familia que se dice ser apóstoles y no lo son. Y los hemos encontrado hoy mentirosos. Un fuerte abrazo para ustedes, mis hermanos Nicanor, Sultán 69, hermano Ader. Y gracias por permitirme poder llegar a través de este medio a otros corazones que sin duda alguna Dios hará la obra. Gracias, hermano del Este. Le agradezco a todos por estar aquí. El hermano del Este acaba de decir que él está abierto al diálogo, el hermano Nicanor también, el hermano Sultán de la misma manera. Hay personas por ahí, como por ejemplo el hermano Carlos Torres, de miembro activo de La Luz del Mundo, que pidió en la antigua entrevista, en la antigua plática con el hermano del Este, platicar con él, debatir con él. El hermano del Este ha aceptado, siempre y cuando que sea un canal neutral como este canal. Igual de la misma manera le digo al hermano Nicanor, al hermano Sultán, que si gustan platicar, dialogar con algún miembro activo de esta denominación o alguien que les quiera refutar, créanme que aquí en este canal tienen el derecho de réplica sin gritarles cállate el hocico o sin gritar groserías a las otras personas. No somos de ese tipo. Yo creo que mi madre me educó a respetar a las personas y creo que en este canal hay respeto y les agradezco por estar aquí. Dios los bendiga y espero, la verdad, que las personas que nos están escuchando haya sido de bendición y no me queda más que decirles que Dios, el Todopoderoso, nos siga ayudando en el nombre magnífico y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.